nuestros saludos a los queridos oyentes, como hermanos que nos están escuchando, estos mensajes que han sido solicitados por la Iglesia Cristiana Evangélica en calle Sarmiento de la ciudad de Arroyito. Y queremos también informar que tales mensajes pueden ser escuchados por el Facebook de dicha congregación, como también por el canal de YouTube y por FM Potencia 104.3 de la ciudad de Arroyito. Un gusto poder estar compartiendo con todos ustedes el mensaje de la Biblia, la palabra de Dios, y en esta semana tan especial que el domingo pasado comenzamos celebrando el domingo reconocido como Domingo de Ramos, y vamos a desarrollar toda esta temática a través de la semana de la Pascua que encontramos en el Evangelio según Marcos a partir del capítulo número 11. Arrancaríamos la serie de estudios acerca de esta semana en donde el Señor Jesucristo comenzó el camino que ya desde la eternidad había estado establecido para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, los creyentes, los cristianos, ya no tenemos más sacrificios, ya no tenemos más Pascua que celebrar como hacía el pueblo de Israel, que todos los años tenía que sacrificar un cordero, denominado el Cordero Pascual. La Biblia nos enseña en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, diciéndonos nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Por eso, en esta semana, en estos días, vamos a estar recordando este hermoso tiempo en donde el Señor Jesucristo fue a la cruz por causa de nuestros pecados y ha resucitado para nuestra justificación. Ahora, vamos a desarrollar un bosquejo acerca de lo que vamos a ver en estos días. Arrancaríamos y tenemos este desarrollo en donde las Escrituras nos enseñan acerca de los días domingo y lunes. Vamos a encontrar la oposición que el Señor Jesucristo tuvo en aquel tiempo. El día martes, la instrucción que dio al pueblo, la enseñanza que dio al pueblo, como también a sus discípulos. El día miércoles, la preparación de la cena pascual que está establecida en los relatos que vamos a ver. El día jueves nos habla de la detención del Señor Jesucristo. El día viernes de su crucifixión, muerte y sepultura. Y el día domingo, el día de gloria, el día de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, arrancamos con los primeros 2 días, domingo y lunes, que es el día de la oposición. Eso lo encontramos el día domingo desde los versículos 1 al 11 del capítulo número 11 del Evangelio según San Marcos. Marcos 11, versículos 1 al 11, encontramos todo lo que sucedió el día domingo. Nos enseña la palabra de Dios ahí en este hermoso evangelio lo siguiente. Dice, cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguno os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y luego lo devolverá. Fueron y hallaron atado afuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Entonces, esto tenemos lo que nos enseña la palabra de Dios. Algo que ya estaba establecido.
Continúa el relato hablándonos, o este relato nos enseña acerca de la divina omnisciencia que el Señor Jesucristo tenía, mostrándonos que fue, que es y que será por todos los siglos Dios. Ahora es interesante cuando nos dice en qué clase de animal estaba por entrar. Recordamos que estamos hablando de un tiempo de oposición de los sacerdotes y escribas que al Señor Jesucristo estaban desde hace tiempo realizando, y en esta última semana se iba a escandalizar y se iba a hacer mucho más profunda y mucho más fuerte. Entonces, ahí el mensaje de la Escritura nos continúa diciendo, como dijimos, de la omnisciencia del Señor Jesucristo, que envió a sus discípulos a que buscasen un pollino, un hijo de asna, una cría de asna que estaba esperando al Señor. El Señor sabía que ese animalito estaba allí. El Señor sabía que iban las personas, al ver a los discípulos sacarlo, le iban a preguntar, y el Señor les dijo, simplemente díganle que el Señor lo necesita, y cuando termine lo devolverá. Es interesante que continúa el pasaje diciendo allí en el versículo 7 del capítulo 11, y trajeron el pollín a Jesús, y echando sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían de atrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosana en las alturas. Aquí vemos cómo el rey entraba en Jerusalén, cómo el rey entraba en la capital de la nación de Israel. Ahora nos enseña la Escritura en Zacarías capítulo 9, versículo 9, en esta profecía expresa lo siguiente: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asna, sobre un pollino hijo de asna. Es notable que esta profecía fue dada hace 500 años por este profeta llamado Zacarías. Es notable también que el nombre Zacarías significa Jehová recuerda. Y el Señor Jesucristo vino a cumplir en ese recuerdo, en esa memoria, en ese conocimiento eterno que Él tiene, vino como tal y cual estaba expresando la palabra de Dios. Esto se llama la entrada mesiánica. Ahora, Cristo, al identificarse abiertamente con esta profecía, está indicando con claridad y ante todos que Él es el esperado, Él es el Mesías, Él es el Rey prometido que iba a venir, que había de venir y vino. Y entró tal cual el profeta lo decía, justo, victorioso y humilde para traer salvación. Ahora, dice Isaías capítulo 62, versículo 11, He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra, decida la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él, y delante de él su obra. Isaías capítulo 9, versículo 6, habla del príncipe de paz. Y el Señor, como príncipe de paz, vino a este mundo a hacer la paz entre Dios y los hombres por medio de la sangre de su cruz. Ahora, es curioso que el animal que llevó al Señor Jesucristo nunca fue usado antes,
pero en las manos del Señor Jesús fue un instrumento útil. Qué diferentes son nuestros caminos a los caminos y a los pensamientos de nuestro Dios. La nación de Israel esperaban y anhelaban un libertador político, un guerrero que los liberase al puro estilo, al mejor estilo, como el rey David en su tiempo, que los liberase del yugo opresor romano. Ahora, ¿vieron y entendieron ellos realmente quién entraba? ¿Quién era el que estaba entrando sobre ese pollino, sobre ese humilde animal? La multitud gritaba, ¡Hosana! Hosana significa salva ahora. Pero a pesar del entusiasmo emocional y pasajero, a pesar de hacer tantas cosas, tender ramas, mantos en señal de victoria, de respeto y homenaje, a pesar de cantar el Salmo 118, versículos 25 y 26, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Pero el relato nos hace ver que no comprendieron quién era el que estaba entrando, que solo vieron en él un instrumento para cumplir sus deseos terrenales. Vieron en él solamente un libertador de Roma. La multitud eufórica que clamó, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, fue la misma que pocos días después iba a clamar, crucifícale, crucifícale. La entrada de Jesús y el recibimiento que le dio el pueblo fue todo un espectáculo lleno de conmoción, de emoción. Ellos anhelaban la libertad terrenal, pero eran esclavos espirituales. Deseaban salir del yugo de Roma, pero estaban ciegos, viviendo en el yugo del pecado. Mientras el Cordero de Dios entró y se presentó, el pueblo estaba seleccionando, como dijimos al comienzo, el Cordero Pascual para el sacrificio del día establecido. Su rey, su pueblo, mejor dicho, estaba ante el Rey prometido y estaban cegados. Ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, ante quien un día, llegado el cumplimiento del tiempo, nos dice Filipenses 2, 10, 11, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Estimado amigo que nos está escuchando, asegúrese de recibirlo como Salvador y Señor. Asegúrese de no participar como este grupo de personas en una festividad emocional, pero solamente exterior. Asegúrese de tener aquel no como un simple objeto religioso, no como para pedir solamente por su situación terrenal, su situación presente, que son serias, pero asegúrese de tener lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. El Evangelio en esta parte termina allí en el versículo número 11 diciendo, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania. El rey había venido. El rey había prometido venir y vino. Y ahora entró en el templo, entró en Jerusalén, observó y vio todo lo que estaba pasando, vio la religiosidad, vio todo vacío, vio todo hueco, pero nos enseña que el Señor en su paciencia no actuó de forma inmediata. Nos dice 2 de Pedro capítulo 3 versículo número 9, el Señor
no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todo esto sucedió el día lunes. El día martes tenemos la instrucción que el Señor Jesucristo dio tanto a la gente del pueblo como también a sus discípulos. Usted lo puede seleccionar y ver eso desde Marcos 11, versículo 20, hasta el capítulo 13, versículo 37 en la palabra de Dios. Dice Marcos capítulo 12 y capítulo 11, versículos 12 y 14. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Nos dice el pasaje que habían salido temprano rumbo a Jerusalén y que nos enseña la Escritura que ese iba a ser un día muy agitado, un día muy agobiante de actividad y de confrontación. En el camino se encuentran con una higuera y teniendo el Señor hambre y observando que tenía hojas, se acerca para sacar algún fruto, algún higo, pero solo encontró hojas. El evangelista nos explica que no era tiempo de higos. Y Jesús y el Señor tiene una reacción que para muchos pudiera parecer dura, pudiera parecer cruel. Pronuncia una sentencia de maldición en su contra: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Ahora, es necesario destacar en primer lugar que nuestro Señor Jesucristo jamás es cruel. Él es un juez perfectamente justo. En este pasaje no es que muestra una crueldad desmedida con un pobre arbolito. Por el contrario, nos ejemplifica esto siendo el Señor el actor principal y el protagonista mismo. Dice Jeremías capítulo 8, versículo número 13. Los cortaré del todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la vid ni higos en la higuera, y se caerán las hojas, y lo que les he dado pasará de ellos. La higuera representa a la nación de Israel. Las higueras, antes de dar los higos, como bien queda reflejado que no era época, daban unos pequeños brotes, los cuales también eran comestibles. Jesús, el Señor, ve las hojas y se acerca esperando junto con ellas encontrar esas pequeñas brevas, esos pequeños brotes, pero no encuentra nada. Si una higuera no daba brotes, solo indica que internamente algo no está bien en ella, hay alguna enfermedad. En definitiva, solo se trataba de un árbol lleno de hojas, llena de ostentación, lleno de vanidad, lleno de orgullo. Bien representa a la nación de Israel, la cual en aquellos tiempos mostraban obras públicas, mostraban ostentación, mostraban mucho adorno religioso, pero no tenían ningún tipo de fruto. Enseña bien acerca de cómo tantos y tantos religiosos, escribas, sacerdotes, fariseos, acudían puntualmente a sus ritos en el templo, pero no tenían frutos de fe, misericordia y amor, mucho menos tenían iluminación para reconocer que el Mesías, de quien tanto hablaba el Antiguo Testamento en las profecías, estaba en esos mismos momentos andando entre ellos. Ahora, estimado amigo, ¿no son muchos así de esta manera?
No son muchos los que en esta semana, a pesar de la cuarentena, a pesar de todo, pero anteriormente cuando podíamos estar en las calles y cumplir los requisitos, ¿no era así la vida de muchos? ¿No era pura ilustración, no era pura manifestación exterior, pero interiormente nada manifestaba que verdaderamente había conocimiento de Dios, había temor de Dios? No. Nada de eso, simplemente como esta higuera estéril, hojas, solamente exterior, nada interiormente, solamente manifestaciones orgullosas, pero ningún espíritu que verdaderamente manifestaran la piedad. Israel había recibido durante siglos la revelación de Dios para la humanidad. Las escrituras les habían sido confiadas, pero no las aplicaban en sus propias vidas. En ellos se había formado un follaje de hojas espesas llamada religiosidad. El Señor había venido a recoger los frutos que manifestaban desde lejos tener, pero solamente no encontró nada más que hojas. Entonces nuestro Señor Jesús pronuncia esta sentencia: nunca jamás coma nadie fruto de ti, y los oyeron sus discípulos. Continúa el pasaje de la Escritura y nos habla acerca de la purificación del templo, versículos 15 al 19. Si la maldición de la higuera fue una lección privada para los 12 acerca de la religiosidad, la purificación del templo iba a ser una lección pública acerca de lo mismo. El Señor Jesús llega al templo. Había llegado el momento de actuar. No iba a permitir que siguieran el estado en que se encontraban las cosas. Y comenzó a volcar y echar fuera a los que vendían animales. Porque la palabra de Dios dice en el Salmo 69:9, porque me consumió el celo de tu casa. Nuestro Señor pronunció las siguientes palabras: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Hay dos citas del Antiguo Testamento que el Señor aquí está citando: Isaías 56:7 y Jeremías 7:11, en donde ambos profetas dicen estas dos expresiones: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la advertencia la han hecho cueva de ladrones. Continúa la Escritura. Ahora estamos en el día miércoles, el día de la preparación de la Pascua. Habíamos tenido el día domingo oposición, día lunes también continúa con la oposición. El día martes tenemos el tiempo de instrucción al pueblo y a los discípulos, y tenemos el día miércoles, que es la preparación de la Pascua judía, la preparación de ese acontecimiento que la nación de Israel todos los años celebraba allí. Dice Marcos, eso lo encontramos en Marcos capítulo 14, versículos 1 hasta el 11. Dice allí la palabra del Señor: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto. Vemos toda la preparación, continuamos viendo la religiosidad de la nación, de los gobernantes, de los religiosos, de aquellos que tenían que guiar a la nación de Israel a conocer las verdades de Dios. Vemos todo
algo exterior. Mientras querían celebrar la Pascua, estaban en sus corazones, estaban maquinando y preparando la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Continuaremos el día jueves, que nos habla de la detención de nuestro Señor Jesucristo. Marcos, encontramos esto, capítulo 14, versículos 2, desde el versículo 12 hasta el capítulo 15, versículo número 20. El día viernes, que nos habla acerca de la crucifixión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Marcos capítulo 15, versículo 21 al capítulo 15, versículo 47. El día sábado no hay actividad. El Señor Jesucristo está en la tumba. Su cuerpo yace allí en aquella tumba que José de Arimatea preparó para él. Los discípulos escondidos, algunos volviendo a sus lugares de orígenes, confundidos, extraviados, amargados. Pero se estaba preparando la grandiosidad y fastuosidad del día domingo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso está en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 1 hasta el 20. ¡Qué maravilloso es resumir esto en ese pasaje grandioso que el apóstol Pablo dice en los Romanos! Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra salvación. También dice el mismo apóstol en 2 Timoteo 1:15, Cristo Jesús vino al mundo. Sabemos, hace un poco de tiempo atrás, en diciembre, hemos recordado el nacimiento del Señor Jesucristo. Cristo Jesús vino al mundo. Sí, es cierto, vino, continúa diciendo la Escritura, vino al mundo para salvar a los pecadores. ¡Qué mensaje maravilloso! Cristo Jesús vino. Él mismo lo dijo, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Y qué maravilloso es cuando el apóstol Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. Yo soy un pecador. Ah, estimado amigo que nos está escuchando, si usted no reconoce que Jesucristo vino para salvar a los pecadores, si usted no reconoce que usted es un pecador necesitado del perdón del Señor Jesucristo, será una Pascua más en el calendario de su vida sin afectarlo en esta vida, pero sí, para la eternidad. ¿A dónde va a pasar su eternidad usted? Recuerde que Cristo Jesús vino al mundo para salvar. Nos dice Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué vino Jesucristo al mundo? Por causa de los pecadores. Porque yo soy un pecador y Cristo Jesús vino con ese objetivo, a buscar y a salvar a los pecadores. El apóstol Pablo dijo, yo soy el primero de los pecadores. Un hombre, un encargado de una cárcel, le preguntó al mismo apóstol Pedro, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y él le dijo, el apóstol, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Estimado amigo, nos despedimos. Cerramos esta parte con las palabras de Efesios, capítulo 1, versículo 12. Habiendo oído el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Porque por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un don de Dios. Mañana, Dios mediante, continuaremos con estas enseñanzas del Evangelio según San Marcos para este tiempo.
Que Dios nos bendiga a todos.